Todo gran imperio tiene un símbolo con el que pretende proyectar poder. Para Rusia, ese símbolo ha sido durante décadas su aviación de combate, una carta de presentación tecnológica tan intimidante como política. Desde los duelos del MiG-21 en Vietnam hasta las acrobacias del Su-27 durante la Guerra Fría, Moscú siempre ha buscado decirle al mundo: aquí estamos. Y estamos listos para volar más alto. Pero el tiempo pasa, y con él también los rivales evolucionan. La aparición de cazas furtivos como el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II dejó claro que el dominio aéreo del siglo XXI ya no se trata solo de velocidad o fuego. Se trata de invisibilidad, de información, de fusión de sensores y decisiones automatizadas. Rusia, al darse cuenta de ello, supo que no podía quedarse atrás. Así nació un fantasma, el Su-57. Pero este felón, como lo bautizó la OTAN, un apodo que significa criminal o delincuente, no es solo un avión. Es una declaración. Es el intento de reescribir las reglas del combate aéreo moderno con tecnología local, con ingeniería rusa y con una visión estratégica que desafía directamente al modelo occidental. Su diseño angular, su promesa de sigilo, sus motores vectoriales y su integración de inteligencia artificial lo convirtieron, sobre el papel, en el gran rival del Raptor norteamericano. Sin embargo, desde el inicio, algo no encajaba. El proyecto ha estado marcado por demoras, accidentes, prototipos sin terminar, expectativas infladas y dudas constantes sobre su verdadera capacidad operativa. ¿Y si el arma secreta de Rusia no fuera tan invencible como nos hicieron creer? Mientras sus voceros lo presentan como el futuro del poder aéreo ruso, otros lo señalan como un espejismo propagandístico. Quizás lo que se oculta tras sus líneas furtivas no sea una revolución, sino una lucha desesperada por mantenerse en la conversación militar global. Y sin embargo, algo te dice que no todo está perdido. Porque si el felón logra lo que promete, podría cambiarlo todo. Reescribir las doctrinas de superioridad aérea, hacer temblar los radares enemigos, dominar el cielo sin ser detectado. Pero si falla, será la tumba de una ambición nacional que ya costó miles de millones y décadas de desarrollo. A lo largo de esta serie, te llevaremos por un recorrido tan técnico como fascinante. Desde los oscuros inicios del programa PAC-FA, pasando por los problemas de motor, las comparaciones con sus rivales, su participación real y silenciosa en Siria y Ucrania, hasta las verdaderas intenciones detrás de su producción limitada. Veremos la ficha técnica, los números reales, los contratos cancelados y los rumores que el Kremlin nunca quiso confirmar. Existe una posibilidad real de que el Su-57 nunca cumpla lo que promete, que no sea más que humo. Pero claro, si esto funciona, podríamos estar presenciando el renacimiento del dominio aéreo ruso en su forma más letal y sigilosa. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En los pasillos del Kremlin, entre el crujir de puertas antiguas y las pantallas modernas que proyectan mapas del mundo, se gestó en silencio uno de los proyectos más ambiciosos de la historia militar rusa. Corría el año 2002 cuando el Ministerio de Defensa dio luz verde a una iniciativa que buscaba devolverle a Rusia la supremacía aérea que la era postsoviética había debilitado. Nació así el proyecto PAC-FA, siglas de Perspektivny Aviacyonny Komplex Frontovoy Aviacji, o Complejo de Aviación Prospectivo para la Aviación Frontal. En otras palabras, el sueño de un caza de quinta generación totalmente ruso. Uno que no solo pudiera igualar al F-22 estadounidense, sino superarlo. Pero los sueños, cuando se persiguen con urgencia, tienen un costo. El colapso económico de los años 90 había dejado a la industria aeronáutica rusa en ruinas. Ingenieros desempleados, fábricas oxidadas, contratos congelados. A pesar de eso, el Kremlin insistió, el proyecto debía seguir adelante. ¿La razón? No era solo un asunto de defensa. Era cuestión de orgullo nacional. De enviar un mensaje claro al mundo: Rusia ha vuelto. Y lo haremos desde el cielo. En 2004, se seleccionó a Sukhoi como la empresa encargada de liderar el diseño. Su vasta experiencia con el Su-27 y sus derivados jugó un papel clave. El programa fue envuelto en secretismo desde el principio.
El primer prototipo, conocido como T-50, fue presentado al mundo en enero de 2010, en la base de Komsomolsk del Amur. Las imágenes causaron conmoción: un avión de aspecto furtivo, con líneas angulosas, toberas vectoriales y cabina avanzada. A simple vista, el Su-57 prometía ser un rival digno del F-22. Pero pronto comenzaron a surgir dudas. ¿Podía un país que apenas producía unos pocos Su-35 al año competir realmente con el poderío industrial de Lockheed Martin? El diseño era prometedor, pero muchos expertos notaron que las toberas no estaban completamente ocultas, lo que comprometía su firma térmica. Otros señalaron la ausencia de verdaderas bodegas internas en los primeros prototipos. A pesar de eso, el mensaje era claro: Rusia estaba trabajando en algo grande. Durante los años siguientes, el Su-57 fue sometido a una serie de pruebas en tierra y aire. Los prototipos iban del T-51 al T-50-11, con variaciones constantes. Sin embargo, el desarrollo avanzaba lentamente. Las sanciones impuestas tras la anexión de Crimea en 2014 empeoraron la situación, dificultando la importación de componentes y sistemas electrónicos avanzados. El aislamiento obligó a Rusia a acelerar la sustitución de piezas occidentales por equivalentes locales. Pero eso solo incrementó los retrasos. Hay momentos en los que una nación debe decidir entre retirarse o doblar la apuesta. Rusia optó por lo segundo, aunque a un alto precio. El costo de desarrollo del Su-57 se disparó, estimándose en más de $10.000 millones, una cifra enorme para una economía en declive. Y mientras tanto, sus competidores seguían produciendo en masa. Más de 800 F-35 ya volaban en distintos continentes, mientras que el Su-57 aún no pasaba de los prototipos. A pesar de los obstáculos, el Kremlin no cedió. El avión recibió su designación oficial en 2017, Su-57. Se confirmó su primer contrato de producción en serie en 2019. Pero el primer modelo entregado se estrelló ese mismo año, antes de llegar a su unidad operativa. Una señal inquietante. ¿Estamos ante un coloso en construcción, o ante un gigante de papel? Lo cierto es que el Su-57 sigue siendo más promesa que realidad. Pero claro, si logra despegar por completo, estaríamos frente a una plataforma capaz de redefinir el combate aéreo en Eurasia. Ficha técnica del Su-57, datos estimados y oficiales. Longitud, 20,1 metros. Envergadura, 14,1 metros. Altura, 4,6 metros. Peso vacío, 18.000 kilogramos. Peso máximo al despegue, 35.000 kilogramos. Motores, 2 por Saturn al 41 F1, posteriormente Izdelige 30 en versiones futuras. Velocidad máxima, Mach 2, aproximadamente 2100 km por hora. Alcance, 3.500 a 4.300 km sin repostaje. Techo de servicio, 20.000 metros. Armamento, cañón interno de 30 milímetros, hasta 10 misiles /diagonal bombas en bodegas internas y puntos externos. Aviónica, radar AESA-N036 Bielka, sistemas de guerra electrónica, casco con visor integrado. Actualmente, el Su-57 ha sido incorporado de forma limitada en la Fuerza Aeroespacial Rusa. Se estima que hay menos de 20 unidades entregadas hasta 2025, muchas aún en fase de pruebas o configuración parcial. Aunque fue promocionado para exportación, países como India se retiraron del programa conjunto FGFA, y otras naciones como Argelia o Vietnam han mostrado interés sin concretar compras. En cuanto a su uso real en combate, se ha reportado su despliegue en Siria, donde Rusia afirma haber utilizado el Su-57 para misiones de reconocimiento y ataque en condiciones controladas. Pero los detalles son mínimos, y las imágenes, escasas. ¿Fue una operación real o una maniobra de marketing bélico? Aún quedan muchas sombras. Pero si algo caracteriza a Rusia, es su capacidad de persistencia. El Su-57 puede estar caminando lentamente, pero si llega a correr, puede ser un cambio de juego devastador. El término quinta generación no es solo un sello de marketing, es una declaración de supremacía. Cuando un país dice que ha construido un caza de quinta generación, está diciendo que ha logrado dominar el sigilo, la fusión sensorial, la supermaniobrabilidad, el vuelo supersónico sostenido y una arquitectura centrada en la red. No se trata solo de un avión más rápido o más fuerte.
Se trata de un sistema aéreo que puede entrar, atacar y salir sin ser visto, mientras recopila y comparte datos en tiempo real con satélites, radares y otras plataformas aliadas. En este contexto, el Su-57 es presentado por Rusia como su respuesta directa a los F-22 Raptor y F-35 Lightning II de Estados Unidos, así como al emergente J-20 chino. Sin embargo, al examinar sus características en detalle, comienza a surgir una pregunta incómoda. ¿Realmente cumple con todos los requisitos para ser considerado un caza de quinta generación completo, o es una versión intermedia disfrazada de revolución? Comencemos con el sigilo, el rasgo más publicitado de esta nueva generación. El Su-57 posee un diseño exterior con ciertas características furtivas: fuselaje angular, uso moderado de materiales absorbentes de radar y compartimientos internos para armas. Pero al observarlo detenidamente, se notan limitaciones evidentes. Las toberas de escape de sus motores al 41F1, por ejemplo, no están completamente recubiertas ni orientadas para minimizar la firma térmica. Los bordes del fuselaje no son tan uniformemente inclinados como en el F-22 o el F-35, y ciertos sensores permanecen expuestos. Esto no significa que el Su-57 no sea stealth, pero sí que probablemente lo sea en un nivel inferior al de sus contrapartes estadounidenses. El radar es otro punto clave. El Su-57 está equipado con el N036 Bielka, un radar AESA, Active Electronically Scanned Array, que, sobre el papel, compite con los sistemas del F-22. Además, incluye radares adicionales en los costados del fuselaje y en la parte trasera, creando una supuesta cobertura de 360 grados. Esto podría ser una ventaja táctica, permitiendo detectar objetivos desde ángulos que otros cazas no cubren. Pero de nuevo, la pregunta es si esta configuración ya está plenamente operativa. Algunas fuentes sugieren que varias unidades aún no tienen el conjunto completo instalado. ¿Es entonces una innovación lista para el combate, o una promesa aún en desarrollo? En cuanto a maniobrabilidad, el Su-57 brilla. Su diseño aerodinámico, junto a sus toberas de empuje vectorial en dos ejes, lo convierten en uno de los cazas más ágiles del mundo. Puede realizar maniobras extremas como la Cobra de Pugachev con una facilidad asombrosa. Aquí, sin duda, supera al F-35 y se pone a la par del F-22. Pero el debate surge cuando se cuestiona cuánta maniobrabilidad es realmente útil en un combate moderno donde el sigilo y los misiles BVR, más allá del alcance visual, dominan el campo de batalla. En otras palabras, ¿está Rusia apostando por el tipo de guerra aérea que ya no se pelea? Otra área en la que el Su-57 aún genera dudas es en la fusión de sensores y la arquitectura de red. Mientras que el F-35 fue diseñado desde el inicio para ser un nodo digital que comparte datos con barcos, drones y centros de mando, el Su-57 parece seguir un modelo más tradicional. Rusia afirma que su avión puede operar en enjambres coordinados y que está equipado con inteligencia artificial para asistencia al piloto. Sin embargo, la información sobre estas capacidades es escasa. Las demostraciones públicas son mínimas y los reportes, vagos. ¿Está el Su-57 realmente a la altura de los sistemas de guerra en red del siglo XXI? ¿O es simplemente un caza potente con esteroides tecnológicos? La velocidad y la capacidad supersónica sostenida, lo que los ingenieros llaman supercruise, es otra característica crítica. El Su-57 puede volar a velocidades supersónicas sin usar postcombustión, pero solo con los futuros motores IF del IE-30, que aún están en desarrollo. Con los actuales al 41F1, el supercruise es limitado. Esto significa que, por ahora, no puede mantener ese perfil de velocidad sin comprometer consumo y detección térmica. Lo que nos lleva a una observación preocupante: muchas de sus características de quinta generación están ligadas a un futuro incierto, no a su estado actual. Hay que reconocer, sin embargo, que el Su-57 tiene elementos únicos. El uso combinado de radares, sistemas ópticos y sensores infrarrojos le da un espectro de detección más amplio que el de muchos cazas occidentales. También puede portar una carga armamentística considerable, incluyendo misiles hipersónicos en sus futuras variantes. Rusia afirma incluso que podrá lanzar drones desde su bodega interna, actuando como una nave nodriza en combate. La pregunta no es si es capaz de hacerlo, sino cuándo, y si será demasiado tarde. En resumen, el Su-57 parece estar en una especie de limbo tecnológico. Posee características propias de la quinta generación,
pero no todas están operativas o al nivel de sus competidores. Algunas están en desarrollo, otras comprometidas por limitaciones industriales. ¿Es entonces un caza de quinta generación completo, o un cuarto y medio con aspiraciones de grandeza? Solo el tiempo lo dirá. Podríamos estar subestimando al Felón, y si despierta, será demasiado tarde. Pero también podría ser que estemos ante un ejemplo clásico de cómo la ambición política supera la capacidad técnica. Todo caza moderno, por más sigiloso, ágil o tecnológicamente avanzado que sea, depende de una sola cosa para imponerse en el cielo: su motor. El motor es el corazón de la bestia. Es lo que determina cuánto puede cargar, qué tan lejos puede llegar y qué tan rápido puede atacar o escapar. Y cuando hablamos del Su-57 Felón, ese corazón ha sido su mayor promesa y su más persistente fantasma. Desde su concepción, el Su-57 fue diseñado para volar con una planta motriz de nueva generación, el Ivdelige 30, un motor completamente nuevo, más liviano, más potente y con una capacidad real de supercruise, es decir, vuelo supersónico sostenido sin necesidad de usar postcombustión. Sin embargo, como ocurre en muchos programas ambiciosos, lo que se promete sobre papel tarda años, y en este caso, décadas, en materializarse. En su lugar, los primeros prototipos del Su-57 y los modelos entregados hasta 2025 están equipados con los motores Saturn Al-41F1, una versión modernizada del motor utilizado en el Su-35. Si bien este motor es fiable y poderoso, no representa un salto cualitativo hacia la quinta generación. Su diseño no permite un sigilo térmico eficiente, no puede mantener un supercruise prolongado, y su consumo limita la autonomía del caza en misiones extendidas. Es como poner el motor de un excelente deportivo en el chasis de un auto de Fórmula 1. Funciona, pero no es lo que se prometió. El desarrollo del Ivdelige 30, por otro lado, ha sido un enigma rodeado de retrasos, rumores y silencios oficiales. Se espera que este nuevo motor proporcione un empuje superior a los 18.000 kgf con postcombustión, lo cual permitiría al Su-57 despegar con cargas más pesadas, volar más rápido y sostener el vuelo supersónico sin comprometer la firma térmica. También se ha dicho que incluirá toberas vectoriales más discretas y un sistema de control digital de última generación, lo que elevaría al Felón al nivel del F-22 en términos de rendimiento energético. Pero aquí viene el problema. Las pruebas con el Ivdelige 30 recién comenzaron de forma pública en 2017, con vuelos de un prototipo del Su-57 especialmente adaptado. Desde entonces, los informes han sido escasos y contradictorios. No hay confirmación de que estos motores estén en fase de producción masiva, ni de que estén siendo integrados de forma operativa en unidades listas para combate. ¿Está realmente Rusia desarrollando este motor con éxito? ¿O simplemente está ganando tiempo con promesas mientras el mundo avanza? Esta incertidumbre ha tenido consecuencias directas. En primer lugar, limita la capacidad del Su-57 para competir tecnológicamente con los cazas estadounidenses. En segundo lugar, ha debilitado su atractivo comercial. India, que había firmado un acuerdo para participar en el desarrollo de una versión biplaza del Su-57, conocida como FGFA, se retiró del proyecto en 2018. Entre los motivos citados, el retraso en los motores y la ausencia de capacidades furtivas completas. Cuando un aliado clave abandona un proyecto multimillonario, es porque ha visto algo que no termina de convencer. Y sin embargo, los ingenieros rusos insisten. En entrevistas recientes, funcionarios de la United Aircraft Corporation han declarado que el Ivdelige 30 estará listo para producción en serie a partir de 2025 o 2026. Se afirma que este motor marcará un nuevo estándar, no solo para el Su-57, sino para futuras plataformas como el caza de sexta generación Su-75 Checkmate. Pero estas fechas ya han sido pospuestas varias veces. ¿Por qué deberíamos creer que ahora sí se cumplirán? En paralelo, los modelos actuales del Su-57 siguen operando con el Al-41F1, lo cual plantea una pregunta lógica pero inquietante. ¿Se puede llamar de quinta generación a un caza que aún vuela con tecnología de la cuarta? Técnicamente, no, pero políticamente, Rusia necesita sostener esa narrativa. Y aquí es donde entramos en un terreno delicado. Porque al mismo tiempo que se exhibe el Felón en ferias internacionales como MAX y se despliega en zonas de conflicto como Siria o Ucrania,
el motor que le daría su verdadera identidad aún no late en su pecho. Algunos analistas sostienen que incluso cuando el Iğdeliye 30 entre en servicio, lo hará de forma progresiva, primero en unidades de prueba y luego en una segunda generación del Su-57, quizás llamada Su-57M. Esto dejaría a los primeros modelos como versiones intermedias, con capacidades limitadas. Una generación de transición, en una carrera en la que Rusia ya va tarde. Y aquí surge la tensión clave. Si Rusia no logra integrar el Iğdeliye 30 a tiempo, el Su-57 podría quedar obsoleto antes de nacer como verdadero caza de quinta generación. Pero si lo logra, podríamos presenciar el renacimiento de una máquina de combate capaz de eclipsar incluso al mismísimo Raptor. Hoy, mientras los cazas estadounidenses y chinos ya patrullan en sus versiones completas, el Felón sigue esperando su verdadero corazón. Aún no lo tiene, pero el día que lo reciba, puede que los radares del mundo entero dejen de ver, justo cuando deban estar mirando. Aunque la Unión Soviética colapsó oficialmente en 1991, en muchos aspectos la Guerra Fría nunca terminó. Sus ecos aún retumban en los cielos, en las pruebas balísticas, en los laboratorios de ingeniería militar y en las doctrinas de combate de las grandes potencias. La competencia por el dominio del aire, antaño un símbolo de ideologías enfrentadas, sigue hoy tan viva como entonces, solo que con nuevos rostros. Y entre esos rostros, dos destacan como figuras míticas, casi de leyenda, el F-22 Raptor estadounidense y el Su-57 Felón ruso. Ambos fueron creados con un propósito común, garantizar la superioridad aérea absoluta. Pero nacieron en contextos radicalmente distintos. El F-22 fue concebido durante el apogeo tecnológico y financiero de los Estados Unidos en los años 90, un producto sin restricciones presupuestarias, sin sanciones ni amenazas de embargo. El Su-57, en cambio, es el hijo de la necesidad. Forjado en la precariedad postsoviética, nació en una Rusia aislada, sancionada y con un complejo industrial tratando de renacer entre las ruinas de la URSS. Compararlos es inevitable y revelador. Comencemos con lo más evidente, el sigilo. El F-22 Raptor es el estándar dorado en este campo. Su fuselaje fue diseñado desde cero con tecnología furtiva. Cada ángulo, cada curva, cada material fue optimizado para evitar la detección por radar. Su firma RCS, Radar Cross Section, es tan baja que algunos estiman que equivale al tamaño de una pelota de golf. Además, sus toberas están ocultas y aplanadas, con un sistema de escape que reduce significativamente su firma térmica. El Su-57, por otro lado, presenta una silueta menos refinada desde el punto de vista furtivo. Sus motores aún no están completamente ocultos, los bordes del fuselaje muestran superficies menos alineadas, y ciertos sensores permanecen expuestos. Rusia afirma que su enfoque de sigilo es multiespectral y adaptable, pero los expertos occidentales coinciden. El Felón es más detectable que el Raptor. Entonces, ¿cómo competir con algo que ni siquiera puedes ver primero? La respuesta rusa está en otro tipo de ventaja, la maniobrabilidad. El Su-57 ha sido diseñado para dominar el combate cerrado, con una agilidad superior gracias a sus motores con empuje vectorial en múltiples ejes, y una célula aerodinámica que permite realizar maniobras imposibles para la mayoría de los cazas. En una dogfight, sus creadores aseguran que podría incluso superar al Raptor. Pero aquí surge la disyuntiva. ¿Sigue existiendo la dogfight como escenario principal de combate aéreo, o es un recuerdo romántico de la Guerra Fría? El F-22, aunque extremadamente maniobrable, fue diseñado con otra filosofía, matar antes de ser visto. Su capacidad BVR, Beyond Visual Range, es letal. Su radar /diagonal APG-77 AESA le permite detectar múltiples objetivos a gran distancia, y su red de comunicación encriptada lo conecta con otras plataformas para crear un campo de batalla compartido. No necesita entrar en combate cerrado, porque su objetivo es neutralizar la amenaza antes de que se acerque. Es el cazador invisible, el asesino a distancia. Ahora bien, si hablamos de armamento, ambos aviones pueden portar misiles aire-aire de corto y largo alcance, así como bombas guiadas. El F-22 emplea principalmente el AIM-120 AMRAAM y el AIM-9X Sidewinder. El Su-57, en cambio, ha sido vinculado con los misiles R-77M, K-74M2 y la posible integración futura de misiles hipersónicos.
En este terreno, el Felon aún guarda cartas ocultas, ya que Rusia ha desarrollado armas como el R-37M, capaz de alcanzar objetivos a más de 300 kilómetros de distancia. Si logra integrarlas plenamente en sus bodegas internas, el Su-57 podría amenazar incluso a plataformas como el AWACS o los aviones cisterna, claves en la doctrina aérea occidental. En términos de velocidad y altitud, ambos son comparables. El F-22 alcanza Mach 2 y 25 y puede volar a más de 20.000 metros. El Su-57, con sus motores actuales, ronda Mach 2 y altitudes similares. Pero el F-22 tiene una clara ventaja en el supercruise, gracias a sus Pratt & Whitney F-119 PW100, que le permiten mantener velocidad supersónica sin postcombustión. El Su-57 podrá igualarlo solo cuando reciba los motores IF del IL-30. Donde sí hay una diferencia marcada es en la producción y el despliegue real. El F-22 fue producido en serie desde 2005 hasta 2012, con 187 unidades entregadas a la Fuerza Aérea de EU. Su producción se detuvo por razones presupuestarias, no técnicas. Hoy en día, casi todos esos aviones siguen activos, modernizados y operativos. El Su-57, en cambio, ha entregado poco más de una docena de unidades a las fuerzas aeroespaciales rusas. Muchos aún están en configuración limitada. No hay suficiente masa crítica para considerarlo un sistema consolidado de combate. Y sin embargo, ahí está la tensión. ¿Qué pasa si el Felon, pese a su bajo número, logra hacer lo que nadie espera? ¿Qué pasa si un solo Su-57 derriba un F-22 en combate real? Sería un terremoto estratégico, un golpe psicológico, una afirmación global de que la supremacía tecnológica no siempre garantiza la victoria. Pero también existe la posibilidad inversa, que, ante su primer enfrentamiento serio, el Felon sea detectado, bloqueado y destruido antes de poder disparar. Existe una posibilidad real de que el Su-57 no esté preparado para enfrentarse a la generación de cazas que dominan el presente. Pero claro, si lo está, y Rusia ha mantenido sus verdaderas capacidades en la sombra, entonces el día en que ambos se crucen en combate, el cielo será testigo de un nuevo capítulo en la guerra aérea, uno que aún no sabemos cómo terminará. Cada avión de combate nace en una sala de diseño, pero su verdadero bautismo ocurre en el aire. Ahí es donde se expone su alma, donde los planos se convierten en realidad, y donde cada decisión de ingeniería se enfrenta a la gravedad, la presión y la velocidad. Es en ese escenario donde el Su-57 comenzó a mostrar sus verdaderas costuras. Y, como descubrirás, no todo voló según lo previsto. El primer vuelo del prototipo T-51, la base del Su-57, tuvo lugar el 29 de enero de 2010, en la ciudad de Komsomolsk del Amur. Fue un evento cuidadosamente coreografiado y grabado para el mundo. Las imágenes mostraban un caza anguloso, ágil, aparentemente silencioso, despegando con gracia. La televisión rusa lo anunció como la respuesta rusa a la arrogancia tecnológica de Occidente. Pero detrás del espectáculo había nerviosismo. Los ingenieros sabían que no estaban solo mostrando un avión. Estaban mostrando la viabilidad de toda la industria aeronáutica de una nación que aún se sacudía el polvo del colapso soviético. Durante los años siguientes, la saga de los vuelos de prueba del Su-57 sería larga, accidentada y plagada de sombras. Se construyeron al menos 11 prototipos, designados como T-51 hasta T-50-11. Cada uno presentaba variaciones, mejoras en la estructura, pruebas de nuevos sistemas, ajustes de radar, correcciones de software. En otras palabras, eran más laboratorios voladores que cazas operativos. Y eso está bien, es parte del proceso, pero lo que no es común es que dicho proceso dure más de una década. Los vuelos de prueba revelaron múltiples problemas. Uno de los más recurrentes fue la inestabilidad del software de control de vuelo. El Su-57, con su diseño aerodinámico altamente maniobrable y su sistema de empuje vectorial, requiere una asistencia digital constante para mantenerse estable. Esto lo hace comparable a aviones como el F-16, que no puede volar sin computadora. En el caso del Felon, sin embargo, los informes filtrados desde dentro del programa hablan de bugs persistentes, apagados inesperados de sistemas de navegación y fallos en la comunicación entre sensores. ¿Qué ocurre cuando tu caza más avanzado no responde como debería en pleno vuelo?
Uno de los momentos más críticos del programa ocurrió en diciembre de 2019, cuando el primer Su-57 oficialmente producido, no un prototipo, sino un modelo de serie, se estrelló en el lejano oriente ruso durante una prueba de vuelo. La aeronave fue destruida, y aunque el piloto logró eyectarse a tiempo, el incidente dejó una mancha imborrable. El avión se estrelló apenas días antes de ser entregado oficialmente a la Fuerza Aeroespacial Rusa. Las causas, según medios rusos, se relacionaron con una falla en el sistema de control de vuelo. Sin embargo, los detalles exactos nunca fueron revelados. Accidente aislado o síntoma de un sistema que aún no está listo para el combate real. Durante estos años, los vuelos de prueba también expusieron problemas mecánicos con los trenes de aterrizaje, vibraciones inesperadas en maniobras de alta G y dificultad para mantener la firma de radar baja cuando se usan misiles externos. Varios vídeos muestran al Su-57 realizando maniobras espectaculares en ferias aéreas, como en Max, pero es importante notar que muchas de estas demostraciones ocurrieron con unidades aún sin sus sistemas electrónicos integrados o con misiles ficticios de exhibición. Cuánto de lo que vimos fue capacidad real, y cuánto fue una coreografía bien montada. En contraste, aviones como el F-22 y el J-20 también tuvieron procesos de desarrollo largos, pero con una progresión más transparente. El F-22, por ejemplo, sufrió fallos importantes en su sistema de oxígeno en los primeros años de servicio, pero estas fallas fueron documentadas, discutidas abiertamente e investigadas. En cambio, el programa Su-57 ha sido celosamente opaco. Incluso las fotografías oficiales de sus cabinas, radares y misiles reales son escasas y fuertemente controladas. ¿Qué se está ocultando exactamente? ¿Inmadurez tecnológica, vulnerabilidades estratégicas, o simplemente un temor profundo al escrutinio internacional? Cabe destacar que los vuelos de prueba también incluyeron el despliegue del Su-57 en escenarios reales. En 2018 y 2019, Rusia anunció que al menos 2 unidades fueron enviadas a Siria para operar desde la base aérea de Khmeimim. Los reportes oficiales hablaban de misiones exitosas, recopilación de datos y pruebas en condiciones de combate. Pero no hay evidencia visual sólida de estas misiones, ni detalles técnicos concretos. Ninguna imagen del Su-57 armado operando en Siria fue divulgada de manera clara. ¿Realmente voló sobre un campo de batalla o simplemente aterrizó, rodó en pista y regresó como parte de una operación simbólica? Hoy, en 2025, el Su-57 ha acumulado miles de horas de vuelo, pero aún no ha convencido por completo a su propia audiencia. Incluso dentro de Rusia, voces críticas han cuestionado los costos, la lentitud del programa y la brecha entre lo prometido y lo entregado. Sin embargo, el Kremlin ha anunciado nuevas etapas de pruebas con los motores IZ del Il-30, sistemas de drones acompañantes y armamento hipersónico integrado. ¿Serán estas nuevas fases las que finalmente hagan despegar al Felón, o serán más humo en una pista de aterrizaje cada vez más solitaria? Existe una posibilidad real de que el Su-57 no esté listo ni para su propio ejército. Pero claro, si supera esta etapa y se consolida, estaríamos ante el caza más letal que jamás haya salido de los cielos rusos. Y el mundo no lo sabría hasta que ya fuera demasiado tarde. El prestigio de un caza de combate no se mide solo por sus especificaciones técnicas o por lo que promete sobre el papel. También se mide por la confianza que inspira, por los aliados que se atreven a invertir en él, por los pilotos que apuestan su vida cada vez que lo encienden, por los países que deciden asociar su defensa aérea a su desempeño. Y cuando se trata del Su-57 Felón, esa confianza ha sido, hasta ahora, tan escasa como volátil. Desde el inicio, uno de los objetivos clave del programa PAK-FA fue posicionar al Su-57 no solo como un pilar de la defensa rusa, sino también como una plataforma de exportación de alto nivel. La industria armamentística rusa depende en gran medida de las ventas internacionales, y un caza de quinta generación prometía convertirse en la joya de su catálogo. El Kremlin sabía que vender este avión significaría más que ingresos, significaría influencia política, dependencia tecnológica y presencia geoestratégica. Pero la realidad resultó mucho más complicada. El primer gran socio internacional fue India. En 2007, Nueva Delhi y Moscú firmaron un acuerdo conjunto para desarrollar una variante biplaza del Su-57 llamada FGFA, Fifth Generation Fighter Aircraft. India aportaría más de $6.000 millones,
a cambio de transferencia tecnológica y participación activa en el diseño. Era un trato ambicioso, dos potencias emergentes desarrollando el caza del futuro. Pero el sueño duró poco. A medida que el programa avanzaba, las fuerzas aéreas indias comenzaron a mostrar una creciente insatisfacción con la evolución del proyecto. En 2012, se filtraron informes internos que detallaban las preocupaciones de los ingenieros indios, falta de acceso a los sistemas clave, demoras injustificadas, y lo más grave, un rendimiento técnico que no cumplía con lo prometido. Se señalaban fallas en el radar, en la capacidad de sigilo, en la interoperabilidad de sistemas y en la falta de visibilidad durante el combate. ¿Cómo confiar en un avión que no cumple con los mínimos de su propia generación? En 2018, India abandonó oficialmente el programa FGFA, marcando uno de los fracasos diplomáticos más significativos en la historia reciente de la aviación rusa. Perder a un socio estratégico de ese calibre no fue solo un golpe financiero, fue una herida reputacional que aún no cicatriza. Desde entonces, otros posibles compradores se han mostrado reticentes. Argelia ha sido uno de los pocos países que, según algunos reportes no confirmados, habría firmado una orden de compra por hasta 14 unidades del Su-57. Sin embargo, al día de hoy no existe ninguna imagen oficial, ningún vuelo documentado, ni un solo comunicado público del gobierno argelino que confirme la entrega de dichos aviones. Lo mismo ocurre con otros países mencionados en rumores: Vietnam, Myanmar, Irán. Todos han sido vinculados, en algún momento, como posibles compradores. Ninguno ha cerrado una compra formal. ¿La razón? Múltiple. Primero, el estado incompleto del Su-57. Para 2025, la aeronave aún se encuentra en una fase de maduración. La versión con los motores definitivos aún no ha sido entregada. Los sistemas de guerra electrónica están en constante revisión. La red logística para mantenimiento fuera de Rusia es prácticamente inexistente. Comprar un Su-57 hoy es adquirir una promesa, no una plataforma consolidada. Segundo, el impacto de las sanciones. Desde la anexión de Crimea en 2014, Rusia ha sido objeto de bloqueos económicos y tecnológicos cada vez más duros. Esto ha limitado su acceso a componentes clave, como microchips, sistemas de navegación avanzados, materiales compuestos y software especializado. Y aunque Moscú ha acelerado la sustitución por tecnologías nacionales, las limitaciones son evidentes. Para un país comprador, adquirir un caza sancionado implica depender de una cadena de suministros inestable y vulnerable. Tercero, la presión diplomática. Estados Unidos ha utilizado herramientas como la ley CAASA, Countering America's Adversary Stroke Sanctions Act, para disuadir a países aliados de comprar armamento ruso. Turquía, por ejemplo, fue sancionada por adquirir los sistemas S-400. ¿Qué ocurriría si otro país decidiera comprar un caza de quinta generación ruso? Probablemente enfrentaría represalias económicas, ruptura de acuerdos de cooperación militar y aislamiento tecnológico. Incluso los aliados más cercanos de Moscú lo piensan dos veces. Bielorrusia no ha mostrado interés concreto. Siria no tiene capacidad económica ni logística para operar un caza tan avanzado. China, que podría parecer un candidato natural, ha apostado por su propio proyecto, el Chengdu J-20. El Su-57 parece quedar atrapado entre lo que promete ser y lo que nadie se atreve a adoptar. Y sin embargo, el Kremlin insiste. Recientemente, el CEO de Rostec, Sergei Chemezov, declaró que hay gran interés internacional por el Su-57 y que varios contratos están en negociación. También se ha promocionado una versión de exportación llamada Su-57E, que supuestamente será más asequible y disponible en el mercado global. Pero hasta ahora, solo ha volado en folletos. Rusia también ha anunciado el desarrollo de un nuevo caza derivado, el Su-75 Checkmate, que buscaría precisamente seducir a países que no pueden acceder al F-35. ¿Será esa la verdadera apuesta para el mercado global? ¿Y el Su-57 quedará como un caza reservado exclusivamente para uso nacional? Existe una posibilidad real de que el Felón termine siendo una pieza exclusiva del Museo Militar Ruso, admirada, temida, pero nunca adoptada. Pero claro, si logra consolidarse, y si alguno de estos contratos latentes se concreta, podríamos ver al Su-57 surcando los cielos del sur global con una bandera distinta a la rusa, y redefiniendo el equilibrio militar en regiones clave. Para cualquier avión de combate,
El momento de la verdad llega cuando abandona los hangares seguros y entra en una zona de guerra real. Es allí donde las promesas del fabricante, los discursos políticos y las tablas de especificaciones deben enfrentarse al calor del combate, a los errores humanos, a los imprevistos del enemigo. Para el Su-57 Felón, ese escenario fue Siria. Pero lo que allí ocurrió sigue envuelto en una densa neblina de silencio, propaganda y sospecha. En febrero de 2018, medios rusos informaron que 2 unidades del Su-57 habían sido desplegadas en la base aérea de Khmeimim, en la provincia de Latakia. Las imágenes, aunque escasas, mostraban a los cazas aterrizando y siendo escoltados por Su-30 SM. Rápidamente, los voceros del Ministerio de Defensa ruso afirmaron que se trataba de un despliegue experimental en condiciones reales, y que las aeronaves llevarían a cabo pruebas de combate y misiones operacionales. Las redes sociales estallaron. Era la primera vez que un caza de quinta generación ruso participaba en una operación militar. El mensaje era claro: Rusia no solo construía cazas futuristas, también los usaba. Pero las dudas comenzaron a acumularse. En primer lugar, el despliegue fue extremadamente breve. Algunas fuentes indican que los aviones estuvieron en Siria apenas entre 48 y 72 horas. Otros hablan de un máximo de 4 días. ¿Qué tipo de pruebas reales se pueden llevar a cabo en tan corto periodo de tiempo? ¿Qué misiones pueden realizarse en menos de una semana, en un teatro de operaciones tan complejo como Siria? Los reportes posteriores hablaban de al menos 10 vuelos realizados por el Su-57, algunos de ellos incluyendo el lanzamiento de misiles aire-tierra y la recolección de datos electrónicos sobre el comportamiento de los radares enemigos. Pero no hay imágenes, no hay confirmación visual de impactos, no hay vídeos de cámaras térmicas ni análisis forenses. Todo lo que se tiene son comunicados oficiales sin evidencia de respaldo. ¿Fue entonces una verdadera operación de combate, o una demostración simbólica para proyectar poder al exterior y confianza al interior? Esto no sería la primera vez que Rusia recurre a operaciones cuidadosamente diseñadas para enviar un mensaje. El despliegue de bombarderos estratégicos en Venezuela en 2018 tuvo una finalidad más política que militar. Y Siria se ha convertido, en muchos sentidos, en un laboratorio de ensayo para nuevos sistemas rusos, tanques, drones, sistemas S-400, aviones de ataque. Pero en el caso del Su-57, la falta de información sólida ha llevado a muchos analistas occidentales a cuestionar la veracidad de su participación real en combates activos. Otro aspecto a considerar es el entorno en el que voló el Felón. Siria, para Rusia, es un espacio aéreo relativamente controlado. Las amenazas desde tierra han sido en gran medida contenidas, y los cielos están dominados por la coalición ruso-siria. Lanzar un avión experimental allí no supone el mismo riesgo que hacerlo sobre Ucrania, el mar de China Meridional o el Báltico. ¿Estaba entonces el Su-57 enfrentándose a un enemigo real, o simplemente simulando condiciones de combate en un espacio que ya le pertenece? En 2022 y 2023, con el conflicto en Ucrania intensificándose, comenzaron a circular rumores de que el Su-57 también había sido desplegado allí. El propio Ministerio de Defensa ruso afirmó que el Felón estaba participando en misiones especiales y que se estaba utilizando para ataques de precisión con misiles de largo alcance desde espacio aéreo ruso. Se mencionó el uso del nuevo misil Kh-59 Mk2, capaz de alcanzar blancos sin que el avión entre en zona de defensa aérea enemiga. Pero de nuevo, no hay pruebas visibles. Ningún derribo confirmado. Ninguna imagen del Su-57 operando sobre Ucrania. Las plataformas de inteligencia occidentales han sido cautas, y en los informes del Pentágono y la OTAN no se mencionan enfrentamientos entre el Felón y cazas ucranianos. ¿Significa eso que no ha sido utilizado realmente? ¿O significa que su uso ha sido tan limitado y cuidadosamente medido que pasa desapercibido? Lo más interesante de estas misiones invisibles es lo que revelan sobre el estado actual del Su-57. Todo indica que Rusia aún lo considera una pieza demasiado valiosa, demasiado limitada y demasiado inacabada como para arriesgarlo en combate aéreo real. Lo utiliza, sí, pero a distancia, en entornos controlados, con supervisión directa. Es como un prototipo de lujo que aún no ha sido entregado al escuadrón de batalla. Está presente, pero en las sombras. Y sin embargo, esta estrategia también podría ser una jugada inteligente. Mostrar al mundo que tienes un arma sin exponerla es una forma de poder. El Felón aún conserva el aura del misterio. No ha sido derribado, no ha fallado,
no ha sido humillado. Todavía es un enigma. Y un enigma puede ser más intimidante que una certeza. Porque cuando no sabes exactamente qué puede hacer, te preparas para lo peor. Existe una posibilidad real de que el Su-57 no haya sido probado de verdad, porque aún no puede enfrentarse a su propia leyenda. Pero claro, si su despliegue fue más exitoso de lo que creemos y se mantiene en secreto por razones estratégicas, entonces el Felón ya no es una promesa, es una amenaza silenciosa esperando su momento. En el campo de batalla moderno, la superioridad aérea ya no se define únicamente por quién dispara primero, sino por quién ve primero, quién escucha primero y quién silencia al otro más rápido. Bienvenidos a la era de la guerra electrónica, donde el ruido es un arma, el silencio es un escudo, y el dominio del espectro electromagnético es tan crucial como el de los cielos. En este terreno invisible, el Su-57 Felón pretende ser más que un caza, pretende ser un nodo inteligente, un cazador digital, un espectro letal que no solo esquiva los radares, sino que los apaga. El diseño del Su-57 no solo se enfoca en la aerodinámica o la maniobrabilidad. Desde sus primeros esquemas, los ingenieros de Sukhoi plantearon una arquitectura integrada que permitirá operar en entornos de guerra electrónica intensa, tanto como ofensiva como defensivamente. Para ello, el Felón está equipado con una suite electrónica avanzada conocida como Himalayas, en ruso. Un sistema desarrollado por el Instituto de Investigación de Tecnología Radioelectrónica, NIRTI, el mismo responsable de las complejas defensas del Su-34. Este sistema Himalayas no es simplemente un detector de amenazas, está diseñado para saturar, confundir y cegar los radares enemigos. Distribuido por todo el fuselaje del Su-57, opera en combinación con su radar principal AESAN-036 Bielka, y con sensores ópticos e infrarrojos. La idea es clara, convertir al caza en un depredador multidominio, capaz de operar en condiciones de fuerte interferencia electromagnética, lanzar ataques de supresión contra defensas antiaéreas, e incluso alterar las comunicaciones y sistemas de puntería del adversario. Pero, como ocurre con gran parte de la información relacionada al Su-57, muchos de estos detalles son teóricos. No hay evidencia verificable de que el sistema Himalayas haya sido usado en combate. Tampoco se ha demostrado su interoperabilidad con otras plataformas rusas en un entorno real de saturación electrónica. ¿Es esta suite electrónica una verdadera revolución o simplemente un sistema prometedor que aún no ha sido probado más allá del laboratorio? Además de la guerra electrónica, el Su-57 ha sido vinculado con el uso futuro de armamento de nueva generación. Uno de los aspectos más comentados es su supuesta capacidad para portar misiles hipersónicos. Rusia ha desarrollado varios tipos de misiles de alta velocidad en los últimos años, como el Kinzhal, KH-47M2, y el Zircon, ambos capaces de alcanzar velocidades superiores a Mach 5. Si una versión adaptada de alguno de estos misiles puede ser lanzada desde un Su-57, incluso desde una de sus bodegas internas, estaríamos ante una amenaza estratégica sin precedentes. Sin embargo, integrar un arma hipersónica en un caza no es tarea sencilla. Los requisitos de peso, aerodinámica y guiado son enormes. A día de hoy, no se ha confirmado oficialmente que el Su-57 pueda operar con estos misiles. ¿Estamos viendo un paso hacia el futuro, o solo una aspiración sin base material inmediata? Otro concepto intrigante es la capacidad del Su-57 para operar como nave nodriza en un ecosistema de combate con drones. En particular, se habla del uso del dron furtivo S-70 Okhotnik B, el cazador, una aeronave no tripulada que Rusia está desarrollando en paralelo. El plan es que el Su-57 y el S-70 trabajen de forma coordinada, el primero como unidad de comando y ataque, el segundo como explorador, atacante auxiliar o incluso señuelo. Este tipo de doctrina, conocida en Occidente como Maned Unmanned Teaming, MUMT, ya está siendo explorada por la USAF con el F-35 y el programa Loyal Wingman. Si Rusia logra consolidar esta sinergia entre el Su-57 y sus drones, podría entrar en un terreno verdaderamente revolucionario. Pero de nuevo, la palabra clave es sí. Las pruebas conjuntas entre el Felón y el Okhotnik B comenzaron recién en 2019, y su integración operativa sigue en desarrollo. El dron aún no ha sido desplegado en condiciones reales, y su producción en serie no comenzará hasta al menos 2026. En cuanto a la carga armamentística más convencional,
el Su-57 puede portar una amplia gama de misiles aire-aire y aire-tierra, tanto en bodegas internas como en pilones externos, aunque estos últimos comprometen su sigilo. Algunos de los sistemas más relevantes incluyen R-77M, IDL-180 misil aire-aire de medio alcance con guía activa y aletas tipo Ramjet. R-74M2, misil de corto alcance mejorado para combate cerrado, con guía infrarroja. KH-59MK2, misil de crucero subsónico para ataques de precisión a objetivos terrestres. KAB-250 y KAB-500, bombas guiadas por satélite o láser, similares en concepto a las JAM occidentales. Cada una de estas armas ha sido diseñada para operar desde bodegas internas, lo cual permite mantener el perfil furtivo del caza durante misiones de ataque. Sin embargo, la producción en masa de estas municiones también se ha visto afectada por las sanciones. En varios reportes se ha señalado que Rusia enfrenta dificultades para fabricar chips, sensores de guiado y materiales compuestos, lo que ha limitado el ritmo de integración de estas armas. Y es que en el corazón de la cuestión se encuentra siempre la misma pregunta: ¿puede Rusia convertir todas estas ideas futuristas en capacidades tangibles, operativas y sostenibles? Porque si lo logra, el Su-57 no será solo un caza de quinta generación. Será el primer exponente de una nueva generación de guerra aérea integrada, donde los cazas no solo vuelan, sino que piensan, atacan en red y convierten el silencio electrónico en un arma mortal. Existe una posibilidad real de que muchas de las armas del Su-57 aún no existan más allá del PowerPoint. Pero claro, si este arsenal oculto se activa, entonces estaremos hablando de un nuevo paradigma en la supremacía aérea global. Uno en el que el felón dejará de ser solo un enigma, para convertirse en una pesadilla real. En el mundo militar, producir un prototipo brillante es una hazaña. Pero convertir ese prototipo en una flota numerosa, confiable y desplegable, eso es otra historia. Ahí es donde se mide realmente la madurez de un proyecto. Porque un caza puede impresionar en una feria, pero solo se convierte en una amenaza real cuando hay docenas, o cientos, listos para despegar en cualquier momento. En el caso del Su-57 Felón, esa producción en masa prometida ha sido, hasta ahora, más una ilusión que una realidad tangible. Cuando Rusia presentó por primera vez al mundo el Su-57 en 2010, se proyectaban más de 200 unidades para 2025. Se hablaba de una producción escalonada que iría creciendo cada año, primero una docena, luego 2, luego 5 decenas al año. Pero la realidad, 15 años después del primer vuelo, es otra. Para mediados de 2025, los datos más fiables, a pesar de la opacidad oficial, indican que solo se han entregado entre 14 y 20 unidades. Y de esas, muchas aún se consideran modelos de transición, sin todos los sistemas completamente integrados. ¿Dónde están entonces todos los Felón? ¿Qué ha impedido su proliferación a gran escala? ¿Es una estrategia deliberada, o un síntoma de una maquinaria que no puede cumplir sus propias promesas? El primer obstáculo es industrial. La fábrica de Komsomolsk del Amur, donde se ensamblan los Su-57, no cuenta con la capacidad productiva de Lockheed Martin en Fort Worth o Boeing en St. Louis. La industria aeroespacial rusa, aunque experimentada, ha sido golpeada durante décadas por la falta de inversión, fuga de cerebros y problemas logísticos. Los materiales compuestos, las aleaciones especiales, los sistemas electrónicos sofisticados, todo requiere cadenas de suministro estables y actualizadas. Y Rusia, en particular tras las sanciones de 2014 y las posteriores a 2022, ha tenido que sustituir decenas de componentes extranjeros con versiones locales. En algunos casos, estas sustituciones han implicado rediseños completos, ralentizando aún más el proceso. Otro factor clave es el económico. El costo de producción del Su-57 sigue siendo elevado. Algunos analistas estiman que el precio por unidad, considerando desarrollo, producción, integración y mantenimiento, puede superar los 40 millones de dólares, posiblemente llegando a los 50-60 millones en sus versiones más avanzadas. Para un país con una economía presionada por sanciones, guerra en Ucrania y compromisos militares en múltiples frentes, destinar recursos masivos a una flota de cazas futuristas no es sencillo. Es el dilema entre lo urgente y lo importante, invertir en lo que podría cambiar la guerra o en lo que la sostiene hoy. Además,
el desarrollo del motor IZ del IE-30, que daría al Su-57 su verdadera alma de quinta generación, no está aún terminado. Por tanto, muchos de los modelos producidos hasta ahora son considerados Batch 1 o versiones puente, equipadas con motores al 41F1 y sistemas incompletos. Desde una perspectiva táctica, tiene poco sentido producir en masa una versión que sabes que será obsoleta en pocos años. Es como construir 100 autos sin frenos ABS sabiendo que pronto todos necesitarán tenerlos. Es un gasto sin visión. Por supuesto, desde el Kremlin se sostiene otra narrativa. En 2019, el presidente Vladimir Putin anunció un contrato para adquirir 76 Su-57 para 2028. Fue un anuncio destinado a calmar las críticas y demostrar compromiso con el programa. Pero han pasado 6 años desde esa promesa, y menos del 20% de esa cifra ha sido entregada. Ni siquiera en el contexto de una guerra abierta como la de Ucrania se ha acelerado el ritmo de producción de forma sustancial. ¿Será porque no pueden, o porque saben que aún no deben? La producción limitada del Su-57 también tiene implicaciones estratégicas. Un caza avanzado sin una doctrina de uso masivo queda relegado a misiones de prestigio, pruebas selectivas o despliegues simbólicos. No puede asumir tareas de cobertura aérea general, ni de superioridad regional. Su existencia sirve más como herramienta de propaganda que como cambio de juego operacional. Mientras tanto, Estados Unidos continúa fabricando cientos de F-35 al año, y China acelera la producción de su J-20. La carrera sigue, pero Rusia parece estar trotando con pesas atadas a los pies. Incluso a nivel interno, hay señales preocupantes. Varios analistas militares rusos han criticado abiertamente el retraso del programa, la opacidad de los contratos y la falta de transparencia en los calendarios de entrega. Algunos informes extraoficiales mencionan que solo 2 o 3 escuadrones operativos cuentan con el felón en números suficientes como para entrenar de manera constante. Y muchos de esos vuelos aún se consideran de integración, más que de combate real. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿es esta producción limitada una estrategia deliberada, pensada para mantener el secreto, evitar filtraciones tecnológicas y preparar una sorpresa futura? ¿O es la evidencia irrefutable de que el Su-57, por ahora, sigue siendo un prototipo con aspiraciones de escuadrón? ¿Existe una posibilidad real de que nunca lleguemos a ver 100 Su-57 volando en formación sobre el cielo de Eurasia? Pero claro, si Rusia ha mantenido en la sombra su verdadero ritmo de producción, por razones estratégicas o como medida de disuasión, podría estar preparándose en silencio para un despliegue masivo que sorprenda al mundo entero, justo cuando nadie lo espere. Todo gran proyecto militar carga sobre sus alas no solo los sueños de su nación, sino también el peso de lo que viene después. Porque un caza como el Su-57 no es un fin en sí mismo. Es, o debería ser, un puente hacia la próxima generación de tecnología aérea, hacia la consolidación de una doctrina nueva, hacia una forma distinta de pensar la guerra en el aire. Pero cuando ese puente se tambalea, cuando el futuro se diluye en retrasos y promesas rotas, surgen las preguntas más incómodas. ¿Ha llegado el Su-57 a su techo antes de tiempo? ¿O está gestando algo más grande en silencio, lejos de los radares occidentales? La propia Rusia ha dejado entrever que el felón no es el final del camino. Desde hace años se viene hablando de una versión modernizada, el Su-57M, que incorporaría el motor IZ del IE-30, una aviónica completamente renovada, inteligencia artificial más avanzada, y compatibilidad total con enjambres de drones autónomos como el S-70 o Kotnik-B. Esta versión, según los cronogramas oficiales, comenzaría a producirse en masa a partir de 2026 o 2027. Pero esos cronogramas ya han cambiado tantas veces, que el papel parece ser más veloz que el metal. Además, el gobierno ruso anunció el desarrollo de un nuevo caza, el Su-75 Checkmate, un monomotor furtivo que, en teoría, sería más económico, más ligero y más exportable que el Su-57. Presentado en 2021 como una especie de F-35 ruso para el mundo en desarrollo, el Checkmate dejó boquiabiertos a muchos con su diseño estilizado, su discurso ambicioso y su campaña de marketing agresiva. Pero desde entonces, poco se ha dicho de él. No ha volado, no ha sido probado, y su existencia tangible se reduce a maquetas y vídeos de animación. ¿Está el Su-75 destinado a reemplazar al felón en los sueños de Moscú?
¿O es apenas otro intento de ganar tiempo, atención e inversión? En paralelo, Rusia también ha declarado su intención de desarrollar un caza de sexta generación. Uno completamente no tripulado, con capacidad hipersónica, control por inteligencia artificial y armamento de energía dirigida. Pero este tipo de desarrollos requiere décadas de planificación, miles de millones en inversión y un ecosistema industrial que, hoy por hoy, está luchando por mantener con vida al Su-57. ¿Puede una nación construir el avión del mañana cuando aún no ha terminado de fabricar el avión de ayer? Lo cierto es que el Su-57 no ha logrado consolidarse como el símbolo indiscutido del poder aéreo ruso. Es un proyecto técnicamente brillante en muchas áreas, pero limitado por realidades geopolíticas, económicas y estructurales. No ha sido adoptado en masa, no ha sido exportado, no ha sido puesto a prueba en combates aéreos reales. Y sin embargo, no ha sido descartado. Sigue volando, sigue evolucionando, sigue siendo presentado como la punta de lanza de la defensa rusa. En ese sentido, el Su-57 ocupa un lugar incómodo pero fascinante. Es un sobreviviente. Y como tal, su legado no dependerá solo de lo que logre por sí mismo, sino de lo que inspire o impida en el futuro. Si el Su-57M se convierte en una plataforma madura, si se integra con el Okhotnik B de forma exitosa, si la producción finalmente despega y los sistemas se estabilizan, podríamos estar ante el renacimiento silencioso de una máquina de guerra que se negó a morir. Uno de esos ejemplos en los que la paciencia estratégica y la persistencia técnica terminan pagando, aunque tarden una generación entera. Pero si no ocurre, entonces el Felón pasará a la historia como una oportunidad perdida, como el reflejo de un país que quiso volar alto, pero cuyos pies quedaron atados por la economía, la política, el aislamiento y la velocidad de sus rivales. Un proyecto que pudo haber sido, y no fue, una sombra elegante cruzando los cielos, pero sin dejar rastro real. Existe una posibilidad real de que el Su-57 haya sido solo un puente roto en el camino hacia algo mayor. Pero claro, si sobrevive al peso de sus propias promesas, podría ser el caza que, a pesar de todo, resucitó para redefinir la guerra aérea cuando todos lo daban por terminado. Pocos aviones han generado tanta expectativa, controversia y misterio como el Su-57 Felón. Desde el momento en que fue presentado al mundo, prometió ser el salto tecnológico que devolvería a Rusia el dominio del cielo. Su silueta afilada, su velocidad supersónica, sus sistemas de guerra electrónica, sus promesas de inteligencia artificial y su capacidad para operar en red con drones lo posicionaban, en teoría, como un contendiente directo de los cazas furtivos más avanzados del mundo occidental. Pero entre lo prometido y lo entregado, entre el mito y la realidad, hay un abismo que aún no ha sido completamente cruzado. En este recorrido profundo por su historia, sus fallos, sus potenciales y sus silencios, hemos visto un patrón claro. El Su-57 es un avión atrapado entre dos mundos. Por un lado, representa la ambición legítima de una nación que quiere recuperar su lugar en el tablero global, demostrando que no necesita copiar, que puede innovar. Por otro, encarna las limitaciones estructurales de un país que carga con décadas de desgaste industrial, sanciones internacionales y prioridades militares fragmentadas. Es el cazador que aún no ha cazado, la sombra que aún no ha caído sobre su presa. El Su-57 no ha sido derrotado, pero tampoco ha triunfado. Está suspendido en una etapa intermedia, visible pero escaso, letal en teoría pero ausente en práctica, futurista pero aún incompleto. Y esa ambigüedad lo hace más interesante y más peligroso, porque en el momento en que se subestime, en el instante en que se le dé por inofensivo, podría despertar. Y si despierta con todo su arsenal funcional, misiles hipersónicos, drones coordinados, motores de sexta generación, sigilo activo y guerra electrónica en red, entonces el cielo del siglo XXI podría cambiar para siempre. No con una explosión, sino con un rugido inesperado que vendrá desde el este. Tal vez esa ha sido la estrategia todo el tiempo, mantenernos mirando hacia otro lado, mientras el Felón aprende en silencio, evoluciona en la sombra y espera el momento exacto para dejar de ser un rumor y convertirse en una realidad. Existe una posibilidad real de que el Su-57 sea recordado como una de las grandes decepciones tecnológicas del siglo. Pero claro, si lo que Rusia ha ocultado es tan poderoso como lo que ha insinuado, entonces aún no hemos visto nada. Y lo que vendrá podría ser, simplemente, imparable. Gracias por acompañarnos en este vuelo a través del misterio,
la ambición y la tensión geopolítica que representa el Su-57. Si este contenido te atrapó, suscríbete al canal y activa la campana. Vienen muchas más historias ocultas, muchas más máquinas que cambiaron, o pudieron cambiar, el curso de la historia.